a ley de uno para el 670. Este es el programa 669 y tenemos con nosotros, mira, a Marilis Cintrón López, que está en Santa Isabel, pero es de Ajunta. De eso vamos a hablar. ¿Y qué? Estamos empezando mayo. ¿Por qué Amarilis está aquí? Bueno, aparte de que ganó un premio y tenemos que hablar de eso, porque es el mes de la radio y de las comunicaciones. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Comunicar, y ella también. Vamos a hablar, porque Sintroniza TPR está con nosotros. A que ustedes no sabían qué era eso, ¿no? ¿A qué no? Mira, ve cómo Javier hace, y José lo hace, yo lo he escuchado, pero no estoy seguro. Pues de eso que vamos a hablar aquí Adriana Pantoja y figura contentita, porque mira, me puse rojito, a ver si, tú sabes, hoy 5 de mayo, martes 5 de mayo, después de haber estado celebrando 5 días. Y seguimos. Y seguimos, porque esto es el mes. Así que estoy celebrando el mes de la radio, el mes de las comunicaciones y el mes mío. Digo, el mes de mi cumpleaños. Sí, he dicho. Y la batalla de Puebla, 5 de mayo. Y la batalla de Puebla. Que, oye, que mucha gente se confunde. La independencia de México. Eso no es. Ay, virgen. Pero de eso también vamos a hablar porque es bien importante conocer su historia. Y de eso Amarilis nos puede hablar. Así que, porque es que sí, es importante, porque si no, mira, repetimos lo mismo y no sabemos dónde estamos parados. Porque si no conoces tu historia, no te conoces. Eso es lo que yo pienso. Y están condenados a repetirla. También. Los revoluces. Mira, Javier. Por aquí, Javier Ortiz Cortés, para servirle a usted, bien contento de estar de nuevo aquí, casi en el programa 670, el 669 suena bonito. ¿Verdad? Sí. Suma tres. Ya yo lo sumé. Suma 3 y que somos 3 que llevamos ahí ya rato juntos y que nos gusta estar juntos. Pero es que somos 5, no somos 3. Bueno, 3 entrevistadores y 2 más. ¿Y 2 más? Tenemos 2, 5. Qué poca vergüenza. Mira, yo me imagino que Chenan está muerto de la risa. Sí. Diciendo, pero ¿qué? Lo importante es que lo hacemos con mucho cariño, llevando información buena a nuestra comunidad y de verdad compartimos con gente interesante como Amarilis Cintrón López, así que vamos a averiguar sobre su vida, porque quiso estudiar lo que estudió, porque hace lo que hace. Vamos a estar aquí un rato charlando. Y también ¿De dónde nace su amor por la historia? ¿De dónde nace su amor por las comunicaciones? ¿Verdad? Sí. Y déjame decirle, si ustedes han leído lo que escribe Amarilis, ustedes quedan como que ¡wow! Porque a mí me encanta cómo ella escribe. Así que sí, porque es bien, es profunda, pero es fresh. O sea, esa combinación rara que no es fácil de conseguir. Y entonces, ahora sí, anuncia al otro comunicador. Bueno, el distinguido, el honorable, el siempre bien ponderado José Lo Arroyo. Y va el rojo como mi camisa. ¡Míralo! Qué bonito a mi tierna edad seguir ruborizándome todavía. Mi madre, y eso que estás de gris, menos mal. Y que si hubiese estado, otro gallo nos cantara. Gracias, Javier, por esa presentación tan elocuente. No esperaba menos de un caballero tan letrado, comprometido y talentoso como lo es usted también. Ok, seguimos. A José Lo Arroyo, como todas las semanas, que le saluda y por supuesto le agradece su apoyo. Y les recuerdo que pueden encontrarnos también en nuestras plataformas siendo artefusion.org, el portal principal en donde ya usted sabe que está esa pestañita para que usted tenga acceso directo a los 668 episodios anteriores de Artefusión. Toditos están ahí guardados para que los pueda volver a ver, a disfrutar, a compartir, a reírse con todos nosotros y ver todos nuestros invitados que han pasado por acá por Artefusión. También les pedimos que nos den un likecito en las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en nuestro fanpage, nuestra página Artefusión. Mira, denle like. También nos consiguen en Instagram como Artefusión Radio. Ahí mira, me le dan follow también. Y por supuesto nuestro canal de YouTube, Artefusión. Y como siempre les digo, es bien importante que además del like, además del follow,
y además del share, le van a dar a la campanita que aparece. ¡Tirín! Vamos a seguir a José hoy. Para que se puedan suscribir a nuestro canal y así le puedan llegar las notificaciones de las cosas que seguimos preparando semana tras semana para todos ustedes aquí en Artefusión, como la entrevista de hoy, que usted sabe que yo siempre digo que si nuestro invitado no es artefusionado, aquí no tiene cabida, porque realmente estamos celebrando la diversidad y la diversidad artística y la diversidad laboral y la diversidad de talento también. Así que nuestra invitada de hoy, Amarilis, también tiene muchas facetas de las que vamos a hablar y sobre todo yo quiero puntualizar en dónde nace ese compromiso por documentar. Que también. El arte, que también puede ser efímero, y lo importante que es dejar plasmado lo que ocurrió para beneficio de las nuevas generaciones que sepan y de la historia precisamente. Así que agradecido por el que estés acá con nosotros en Artefusión y estamos súper emocionados celebrando contigo este programa 669. Bienvenida, Amarilis. Muchísimas gracias. Anótate ese número porque hay que jugarlo, uno nunca sabe. El numerito de la buena suerte. No, uno nunca sabe. Mira, pues mira, Mayra Cavilla con nosotros, nuestra intérprete de lenguaje de señas, como todos los martes, Shenan Martínez detrás del bastidor, que está muerta de la risa hace rato. Así que, desde que Javier empezó a hablar, así que, diciendo, pero, ¿y yo? Él dijo, con la mano arriba, yo estoy con la mano arriba, él dijo. Así que, mira, precisamente, fíjate, mira el nombre, Amarilis Cintrón López. Entonces de repente hay esta página que se llama Sintronízate PR. Qué mejor nombre que usar el apellido de uno, pero para que te sintonices también. Sintronízatepr.com, de eso vamos a hablar. Pero, ¿de dónde surge Amarilis? Vamos a hablar porque ella está en Santa Isabel, pero yo sé que ella viene de las montañas de Ajunta, donde está el ¿cómo se llama? El gigante dormido. Este mismo. Yo sabía que estaba dormido, pero se me había olvidado. Boneque. Por la Suiza de las Américas, por ese clima maravilloso que tenemos en Adjuntas, ¿verdad? El frito de Adjuntas. Sí. Pues, ¿de dónde sale Amarilis? Primero, ¿verdad? Les agradezco muchísimo esta invitación. Yo casi siempre estoy haciendo lo que ustedes hacen, entrevistando. ¿Qué se siente? Es extraño, Joselo, es extraño estar del otro lado. Del otro lado, porque casi siempre me gusta, ¿verdad? Pues hacerle las preguntas a mis entrevistados para recoger parte de su historia. Y en el momento cuando Adriana me invitó, yo digo, ¿y de qué yo voy a hablar? De mí. Porque casi siempre uno pues ha hecho unas cuantas cositas, ¿verdad? Que a veces las conoce uno y las personas con las que uno ha estado involucrado. Pues Amarilis, ¿verdad? Si me voy por la parte de mi familia, Amarilis sale de una petición muy particular que hizo mi hermana a mis papás, que quería tener una hermanita. Así que mis papás la complacieron. Y fui de esas hijas que uno dice, ¿verdad? Que fueron planificadas, concebidas con amor y criadas en un hogar de unos papás que van a cumplir este año 54 años de enamorados, no de casados, de enamorados, porque viven un matrimonio muy bonito. Me crié, soy nacida y criada en Adjuntas, en el barrio Garza, sector Junco, lo que comúnmente en Adjuntas le llaman el Lago Garza, ¿verdad? Porque tengo parte de la orgullosamente adjunteña, digo que tengo parte de en mi barrio están parte de los atractivos turísticos más destacados de mi pueblo. Está el camino por la carretera principal, la 518, está esa silueta, ¿verdad? Que le da nombre a Adjuntas, el gigante dormido, pero está el lago, cerca del lago que también está el Puente Hamaca, que se ha hecho mucho turismo por esa zona, pero también es la carretera que conduce a lo que es el Monte de Guilarte, el Cerro de Guilarte y la parte de las cabañas, que es una de las vistas particulares de casa de mis papás, porque mi papá está yo digo, ¿verdad? Está en esta montaña, empieza el valle, y una de las fotos familiares, cuando siempre nos reunimos, tiene esa vista espectacular, distintiva de ese séptimo pico que tenemos en Puerto Rico. Porque tú sabes que
Las montañas más altas dentro de lo que es la cordillera están en Jayuya, ¿verdad? Colindante con los otros municipios, con Ponce, pero pues la séptima la tenemos allí en Adjuntas. Amarilis pues es una niña que se crió en el barrio, hizo la escuela allí elemental en la escuelita Manuel F. Sánchez, dentro del mismo barrio. Después estudia en la escuela pública, ¿verdad? En la Rafael Aparicio Jiménez, y la escuela superior en Adjuntas. En la José Emilio Lugo Ponce de León. Exacto. En la escuela superior. Que era donde único había un teatro, o creo que todavía lo hay, ¿o no? Sí, para el año 90, que fue cuando inauguraron la escuela superior, porque antes pues estaba la escuela intermedia y superior dentro de la misma, lo que hoy día es la escuela intermedia. Después hicieron la división de ambas escuelas, se inaugura en el año 1990 y tenía el teatro más moderno de Puerto Rico. Exacto. Para ese momento. Recordado, sí. ¿Verdad? Porque en algunos momentos fueron actores a la escuela y les impresionaba muchísimo lo que era el sistema de teatro, cortinaje, lo que era la parte de las tramoyas, el equipo, la consola de luces. Sí, sí, sí. Yo recuerdo porque Wilson René Santiago, que es de Adjuntas, nosotros hicimos una pieza que se llamaba ay Dios mío, muchas gracias por las flores, que es de Jacobo, y entonces se montó acá, ¿verdad? En la Yupi, y entonces después fuimos allá en una función, y yo creo que fue si no fue en el 92, fue en 93. A principio de que estaba recién estrenada las facilidades de la escuela. Que era una pieza que Jacobo Morales dio ¿verdad? Su permiso y su cosa, y estaba más contento, pero nunca la vio. Ah, de verdad. Porque nada, en ese momento él estaba grabando películas. A todo lo que da. Y de by the way, en esa época, cuando ya después yo estudio del 95 al 98 en la escuela superior, tomé clases con el maestro Junior Rosado, que también fue profesor en la Católica, ¿verdad? Un excelente teatrista, maestro, y propulsor de lo que era el amor en las artes en muchas generaciones que salieron de allí para la actuación. Okay. A nivel profesional. Y como yo no tengo madera, como dicen, para las tablas. Cuéntate eso. Ella cogió clases de teatro, pero escuchen eso. No, escucha eso, Ocelo, te va a gustar. Yo reconozco, ¿verdad? El trabajo de la capacidad de memoria que tienen los actores en escenario, y yo los admiro muchísimo porque eso es algo que yo no tengo. Y entonces yo me pongo toda nerviosa y a mí se me olvida hasta el nombre. O sea, me lo preguntas y me pongo nerviosa. Pero en esta faceta, cuando estaba en la escuela, el maestro nos hacía hacer guiones que en tiempos atrás estaba buscando en la biblioteca y encontramos un guión que hicimos, una obra en colectivo entre los distintos compañeros trabajando. O sea, un libreto para una obra. Exactamente. Okay. Hicimos el libreto en el colectivo los estudiantes, se presentó como parte de lo que era la clase, pero en el taller histriónico escolar que él dirigía en la escuela José Emilio Lugo, yo era luminotécnica. Como yo no tenía materia para las tablas, entonces me entrenaron para esa parte de lo que eran las luces, y allí entonces trabajé. ¿Y te gustó? En alguna obra. Fue algo que me disfruté. Es una responsabilidad brutal. Sí. Porque el acentuar dónde debe ir la luz para darle, ¿verdad? El ambiente. Ambientar, iluminar al actor, el tener los cues para ser preciso cuando vas para el parlamento, tener que subir las luces o utilizar el proyector, de verdad que... ¿Se acuerda? O sea, es un trabajo importante, ¿verdad? Para darle vida a eso que están presentando, darle ese toque con las luces, hasta el diseño de los colores, ¿verdad? Porque eso era algo que nos enseñaba Junior. Que en ese momento era gelatina, que ahora la gelatina, exactamente. ¿Cómo es que se llama? LED. Y esto sí que es como... no te creas que es otra cosa, es como coger el curso de nuevo.
porque es Ok. otra cosa, es otra historia. Sí. Entonces llega, o sea, fíjate que estabas escribiendo, me estás diciendo que escribiste en conjunto, ¿no? Con los demás compañeros. Escribimos, sí, llegamos a trabajar ese libreto y que casualmente hace un tiempo atrás había estado revisando el libreto, lo intenté buscar pero lo guardé y no lo pude identificar para traerlo acá, pero sí recuerdo que el libreto trabajaba la temática gay, eso estamos entre 97, 98, ¿verdad? De la importancia del apoyo y la aceptación. Y yo digo, mira, con lo que son las cosas, ¿verdad? Cómo la vida a veces te va llevando, y pues no me imaginaba en otros momentos de mi vida que iba a estar no escribiendo Obras. como tal. obras, pero sí pues dándole la importancia a ciertas temáticas que son importantes para trabajarlas dentro de lo que es la sociedad. También en la parte de la actuación que te había comentado en de estas conversaciones que hayamos tenido, en la iglesia en la que yo me crié, pues a veces nos ponían a hacer drama y pues esa es mi experiencia como actriz, o en alguna que otra clase que también tuvimos utilizando lo que eran las artes para aprender el idioma inglés. Tuve mi maestra de 8º grado, había un proyecto que se llevó dentro del Departamento de Educación, era LETA, Learning English Through the Arts. Entonces nosotros tenemos que coger qué tipo de arte íbamos a utilizar para entonces llevar una presentación a nivel regional. Ahora mismo ni recuerdo, eso fue en 90 y 90. Sí, pero era antes, o sea, esta es intermedia, ¿no? Eso fue en intermedia, eso fue como en el 93, 94, por ahí. O sea que tú siempre estuviste rodeada de las artes. Exactamente. De una forma u otra. O sea, independientemente entonces, que no estuvieras en el escenario porque te daba cosita la cuestión de la memoria. Sí, a mí me daba estrés esa parte. A través de esa clase tuve que hacer el rol de lo que fue la madrastra, teníamos que cambiarnos en escenario, entonces fue todo un diseño, ¿verdad? El poder realizar ese trabajo, pero yo decía, pero esto no es lo mío. O sea, la actuación. Ajá, cuando tú descubres que no, espérate, que lo mío no va por ahí, que va entonces por escribir o por las comunicaciones, porque igual tú comunicas, o sea. Yo creo que por la atención que me daba la cuestión de la capacidad de memoria, decir, si yo estoy en el escenario y me quedo en blanco y se me olvidan los parlamentos. Sí, porque hay mucha gente que piensa eso y son actores todavía. Esa parte me pasaba, me daba mucha atención, entonces siempre me gustó escribir desde pequeñita. Por eso. Yo le hacía cartas a mis papás, comunicaba cosas, era de las nenas que llevaba tipo diario para a veces cosas que uno no le contaba a otras personas, pues yo las escribía y era una manera como también de recordar etapas o cosas que había estado viviendo en diferentes momentos. Y entonces ya en la etapa adulta, ¿cómo surge el estar ya? Escribía siempre para lo que era el ambiente privado. Para mí escribir era una cosa mía, no para estarlo compartiendo, a menos que fueran tareas que nos asignaban tanto las maestras de español como las maestras principalmente de inglés, que nos hacían utilizar las artes para aprender el idioma. Tuve una maestra que nos hacía trabajar con poesía, tanto en español como en inglés, hacer diseño, por ejemplo, de carátulas de CD para utilizar frases, conjugar verbos y demás. La hermana de Lidia Latorre, Rosa Latorre, fue mi maestra de inglés y de verdad que excelentísima maestra. También Tinti de Ya, la fundadora de Casa Pueblo, fue mi maestra de inglés cuando yo estaba en 4º año y tuve muy buenas maestras o sea, que te fueron que me fueron llevando y que fomentaban lo que eran las artes en nosotros como una manera de aprender de una manera creativa. Por eso, pero entonces, ¿cómo tú llegas a que dices, esto es lo que yo quiero? O sea, porque ya todavía estás en la escuela, ¿no? O sea, que uno está como que buscando, pero cuando llegas a la universidad, hay algunos que llegan con la idea, pero otros que no. O sea, ¿cómo fue para Marilis esa entrada? Pues este proceso para mí comienza en el contexto de la pandemia. Entonces empecé a escribir, pero para publicar columnas de opinión.
Tuve una sección en el periódico El Imparcial como columnista, hasta hice varias columnas con ellos también para periódicos en Puerto Rico. ¿Cómo se da y esa oportunidad de empezar a ser columnista? Ajá, ¿cómo llegaste? Porque en parte de mi vida académica como estudiante en el programa graduado en Historia en la UPR, participé de congresos internacionales en el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Allí conocí diferentes colegas y tengo entonces un colega mexicano, el abogado y profesor Marcos Marín Amezcua, que también es miembro de la AME, que lo conocí desde mi primer participación en mi primer congreso, en abril del 2008. Y entonces él me dice, el Caribe necesita una voz para que se conozca qué es lo que está pasando y que se conozca en España. La columna, la sección que tenía que tengo que darle cariñito, pero la sección que tenía en El Imparcial en España se llama justamente Voz Caribeña, para que se conocieran algunas cosas de Puerto Rico dentro del contexto, o sea, en España dentro de lo que es el contexto del Caribe. Otras las publiqué acá en Puerto Rico, pero habían personas que me decían, tú deberías, porque como me gusta viajar y me gusta pues hablar de diferentes cosas, me dicen, tú deberías tener como una página, un blog para ti. Pero yo no sabía qué nombre ponerle a esa página. Okay. Entonces, estuve tanteando la posibilidad de crear la página y demás, hasta que yo decía, pues tengo el nombre Sintroniza TPR, que es como esa fusión de el sintonizar y sincronizar, ¿verdad? O izar la bandera de la cultura, que es como le llamo a la página. No, y tu apellido, mija, tu apellido también. Y utilizando, ¿verdad? Que fuera una combinación, que fuera algo distintivo, ¿verdad? Que le diera personalidad con mi origen. Entonces, y que fuera creativo, que me identificara, pero que a la vez, ¿verdad? Tuviera un significado. Entonces, yo estuve colaborando por algún tiempo con la revista digital de Félix Ayala, conocido como Guaysiva, y entonces ahí pues estuve trabajando, haciéndole columnas, reseñas, perdón, y destacando, ¿verdad?, la importancia de la parte de lo que eran las artes musicales, pero como a mí me fascinaba mucho el teatro, pues entonces decidí que yo le decía, pues mira, acredítame porque va a estar esta obra que considero que es importante que la cubramos, y entonces en algunas ocasiones pues él me acompañaba a los eventos, en otras pues, me invitaban o simplemente me acreditaba para que entonces fuera a cubrirla y darle esa mirada a esa obra, no solamente de lo que fue la fecha, el lugar donde se llevó, quiénes fueron parte del elenco, sino que como historiadora también pues me gusta darle como que ese toquecito, ir a indagar en los detalles históricos o la crítica, ¿verdad?, que puedo hacer dentro de lo que es la reseña que publicaba. Entonces fusiono, más allá de las típicas reseñas a veces bastante genéricas que se hacen mucho para algunos medios, pues me gusta darle un poquito más de esa intensidad. La ventaja que tiene es que es digital, porque cuando es papel es un problema, porque te dicen no puedes pasar de ciertas páginas, de ciertas palabras, etcétera. O sea que eso es un punto. Pero fíjate que ella mencionó ya 3 veces la palabra historia, historiadora. Y de eso vamos a hablar cuando regresamos. Mira, Marilis, te pusiste al revés. Okay. Ve que ya hizo la pausa al revés. Pero nada, nos vamos a una pausilla y regresamos ya mismito para hablar de dónde sale todo este gusto por la historia, que no solamente que le gusta, sino que lo hace bien. Así que llévatelo, Chena. Venimos ya. Cultura popular es cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo, moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo.
porque cultura popular somos todos. Ay, aquí regresamos en Artefusión y entonces estamos el 5 de mayo. Aquí estamos comenzando el mes, no tan solo de Adriana Pantoja, sino el mes de las comunicaciones y el mes de la radio puertorriqueña. Nosotros empezamos en radio y de hecho, Omaira, que no te pregunté al principio, Omaira, tú estuviste con nosotros, comenzaste una de las primeras actividades artísticas que hizo Omaira, por decírmela una palabra, era en comunicaciones y fue en Artefusión. ¿Te recuerdas? Y ella estaba bien contenta y no quería irse. Ella era como, ¿cómo es que se llama? La práctica. Y la práctica seguía y seguía y seguía. Y entonces ella le dijo a José Beltrán, ay, déjame aquí. Y ella terminó y se graduó y todo. Ella estaba... El único día que ella no fue de embuste, el día que ella se graduó, ella fue a hacer Artefusión, que era un martes. Compromiso. Y me acuerdo porque ella tenía así los pelos bien largos, así bien sueltos, y estaba así. Me dice, dame un momentito, déjame arreglarme. Se puso una camisa, se puso el pelo para arriba. Es más, yo voy a buscar esa foto. Yo voy a buscar esa foto porque eso fue en radio. Y me acuerdo de eso y yo decía, bueno, pero quédate así. No, yo me tengo que poner el uniforme. Se puso el pelo para arriba. Ay, historia que tenemos en las comunicaciones, todos nosotros, ¿verdad? Y te acuerdas, José, cuando nosotros empezamos Artefusión. Oye, pero ¿y cómo es ese programa en Braille? Ay, Cristo. Sí, porque el concepto de un programa en radio con accesibilidad para sordos, la gente no lo comprendía y trataba de buscar unas explicaciones extrañas, ¿no? Dependiendo de mezclado todo. Y era como que, no, con cámara, el Braille es para ciegos. Es que yo creo que hay que educar. Exacto, hay que educar. Pero era parte de la misión al ver nosotros, ¿verdad, Adriana? Al ver eso, nos dimos cuenta la falta que hacía, porque realmente el tú tirar cualquier comentario, no desde la malicia o el morbo, sino desde el desconocimiento, pues puntualizaba más la necesidad de poder hacerlo, porque realmente había que llevarlo a cabo para que la gente se enterara de cómo era, ¿no? Y las diferencias que había, y los derechos que se supone que todo el mundo esté honrando, pero nada. Ya me pongo colorado rapidito, entonces. La nota editorial. Te pones en tribuna. Pero mira, vamos a seguir acá en otra tribuna. Amarili Cintrón López acá, de Ajunta y de Santa Isabel también, porque está prestadita ya. Y Javier hizo una pregunta cuando estábamos en la pausa. Zúmbala de nuevo para irnos. Adiós, pero mira, José, ok. Yo quiero saber si cuando sales de escuela superior con todas estas experiencias previas, que decides estudiar tu bachillerato. ¿Y por qué? O sea, pues mira, cuando cuando estábamos en ese proceso de solicitar, ¿verdad? Las universidades y qué carrera escoger, recuerdo que mi papá me dijo, yo te voy a pagar la parte de los estudios, que mi papá era pues empleado del gobierno y de la Autoridad de Energía Eléctrica y no cualificábamos para ayudas económicas, así que nos dijo, yo lo que tengo es un cuarto año, yo no les voy, ¿verdad?, a exigir a ustedes que ustedes escojan X o Y profesión, pero ustedes escojan lo que a ustedes les apasiona. Ese es el regalo que yo les voy a hacer tanto a ti como que ella le hice a tu hermana. Y en ese momento yo me pongo a decidir, yo quiero ser maestra. Yo desde pequeñita jugaba con mis primitos a darle clases. Yo tenía mis pizarras con tizas, borradores. O sea, tuve una casita de muñecas que yo tenía yo jugaba con los nenes, inclusive jugaba con mis muñecas también a darles clases. Así que yo tenía bien claro que a mí la docencia era algo que me atraía desde pequeñita. Y cuando decido entonces qué carrera, cuál de todas las distintas disciplinas, pues yo sabía que me apasionaba lo que era la historia. Yo de pequeña me acuerdo que siempre fui de las nenas en esa parte tradicional que le gustaba jugar con sus muñecas y cambiarse sus ropitas y sus zapatos y sus cosas, pero también tenía mis momentos de que mis papás me tenían la enciclopedia en casa y yo me ponía a leer literatura, probablemente literatura que en aquel momento yo no tenía la mentalidad y las cosas para entenderla, pero yo pues me entretenía muchísimo con eso, así que esa pasión de lo que era la disciplina de la historia, yo creo que
cuando a veces me pongo a mirar lo que fue el transcurso de mi niñez, mi adolescencia, siempre estuvo bien presente. Me encantaba la cuestión de la lectura, envolver o entender, ¿verdad?, lo que pasaba en otros espacios a través de lo que nos presentaban lo que eran los historiadores. Así que esa parte pues, se me hizo bastante fácil escoger cuál era la carrera que quería. Entonces me fui a estudiar en la Universidad de Puerto Rico en Calley, en el departamento de pedagogía. Allí entonces hago la concentración en educación secundaria con concentración en historia. O sea que Y tú ya ya entonces, tienes ese primer movimiento de adjuntas a Calley. sí, en ese momento yo sabía que lo que quería era estudiar en la institución de la UPR, ¿verdad? En la Universidad del Pueblo y para el pueblo. Y tenía esa parte muy clara, y con todo lo que está pasando ahora, pues hay que darle, ¿verdad?, el respaldo y el apoyo a lo que es nuestro proyecto de país. Uh-huh. Y pues tenía dos opciones, irme o a Río Piedras o a Calley. Entonces escojo Calley porque era mucho más parecido en cuestión de clima, en cuestión de que el campus era pequeño, a irme a Río Piedra. Y de verdad que fue una excelentísima decisión. En la facultad, los profesores siguieron incentivando, perdón, O sea, que siguieron fue educación en secundaria. historia. Exacto, Con historia. en historia. Entonces, mis profesores siguieron enfatizando en que no me quedara con la parte del bachillerato. Entonces, ahí tuve el profesor Osvaldo Pérez, mi profesor de arte, que él mismo me fue a buscar la solicitud del programa graduado en Río Piedras y me dijo, tú tienes que seguir y te tienes que hacer tu maestría y toma, y la llenas y la entregas. Entonces, pues ahí como que no me quedó mucha opción, y siempre le agradezco mucho al profesor que viera esa parte del potencial. Entonces, cuando llegó a Río Piedra, ahí se abrió un universo de posibilidades en lo que fue el campo de la historia, el contacto con diferentes historiadores, fue ayudante de investigación en el Centro de Investigaciones Históricas, que fue el primer archivo que tuvo Puerto Rico antes de que se estableciera el Archivo General, y donde hay una gran cantidad, ¿verdad?, de colecciones particulares y documentos únicos que resguardan lo que es la historia de nuestra patria, tanto a nivel, con las dos metrópolis, tanto a nivel de España como con los National Archives y otros archivos, ¿verdad?, que están relacionados con la relación con Estados Unidos. Y eso para mí fue un taller inmenso, siempre agradecida del profesor José Cruz Arrigoitia y la clase de paleografía que me dio. ¿De qué? ¿De qué? Por paleografía. Paleografía. Sí, el estudio de la escritura antigua. ¡Oh! Ay, esto es una nueva palabra para mí, déjame copiarla. Paleografía. Paleografía. ¿Tú sabías esa palabra? Esto es un chiste que yo hago, porque cuando yo entré al programa graduado, nos dieron, ¿verdad?, los cursos que teníamos que tomar para el próximo semestre, y yo veo, o sea, que a veces el ojo hace una lectura así como que rápida, y yo veo este curso de diplomática hispanoamericana, y yo pues lo confundí con diplomacia hispanoamericana, y yo me matriculé en el curso cuando yo estoy en el primer día, y yo veo compañeros con estos legajos, tamaño legal, viendo una escritura que yo decía, ¿y esto qué es? Y yo le digo, profesor, yo me matriculé en el curso de diplomacia hispanoamericana, pero como que este no es el curso. Me dice, no, verifícate bien, es diplomática hispanoamericana, diplomática de diplomas. Y ahí entonces me empieza a explicar lo que era el contexto de la escritura antigua. Me dijo, tienes dos alternativas, o te das de baja o inténtalo. Y entonces fue un reto, porque yo veía compañeros que ya habían tomado otro curso de paleografía con él y leían esa documentación del siglo XVI como si fuera la lectura impresa nuestra. Claro. Entonces, pues yo mis fines de semana yo me pasaba tratando de descifrar esos signos, esas grafías, de ver cuáles eran las letras, pues la forma como nosotros escribimos hoy día de diferentes maneras, pues así también lo hacían los escribanos en la época. Entonces, él me reclutó. Después él decía que el desempeño que tuve, me reclutó para un proyecto de los documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico, que originalmente había transcrito esos legajos oficiales Aurelio Tanodi. Él había hecho una publicación, entonces nosotros, después hubo problemas con la cuestión de los fondos, él se regresa a Argentina, y entonces los legajos de las transcripciones que estaban
se habían mantenido en el centro, pero no se habían publicado. Entonces se sacaron el segundo volumen y llegamos a trabajar con otras partes de ese proyecto. Nena. Entonces, ahí fue como que mi primera publicación profesional como historiadora, porque él tuvo, ¿verdad?, el detalle que aunque él fue el que dirigió el proyecto, pero nos puso a todos los estudiantes que trabajamos. Ay, qué bueno, porque eso a veces no pasa. Y no, el profesor fue un excelentísimo maestro, no profesor, maestro. De verdad que hay unas clasificaciones, ¿verdad? Y de verdad que él lo fue así. Entonces, o sea que eso ya es maestría UPR Río Piedras. Exactamente. En historia. Entonces, como tal, maestría en historia. En historia. Entonces, eso era un proyecto aparte porque mis temas de investigación estaban relacionados con la educación. Entonces, yo trabajaba a nivel de investigación el proceso de la reforma educativa en Puerto Rico en la década de los 90, el análisis del discurso, pero tenía ese otro tema en siglo XVI trabajando en lo que era ese proyecto. De ambas temáticas, tanto de la reforma educativa como de cuando entonces sacamos esa publicación de los documentos de la Real Hacienda, que sería como el Departamento de Hacienda nuestro ahora, pero todo lo que entraba y salía de Puerto Rico, esa documentación se publicó. Entonces él me dice, pues, como a ti te gusta mucho la cuestión de la moda y la vestimenta, trabaja el tema de la vestimenta en los aborígenes, en los nativos acá. Cómo se utilizó la vestimenta en el proceso de transculturación en Puerto Rico. Entonces, ahí... Ya entre muchachos. Sí, ese proceso fue bien interesante. Y entonces eso lo llevamos ¿verdad? Llegamos a presentar parte de los hallazgos de investigación en el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe en México, la conocida como la MEC. Y eso pues me sigue abriendo muchísimas puertas en el campo de la historia. Estuve bastantes viajecitos a México, conociendo la República Mexicana a través del espacio académico y con el apoyo, ¿verdad?, de María Dolores Luque, conocida como Lolita Luque, que fue también una excelente mentora, y el equipo de los que trabajábamos allí en el centro. Pero espérate, esta parte yo no la sabía. Es que hay cosas que Dios mío, son diferentes. ¿Ves por qué es bueno entrevistar al que siempre entrevista? Mira de todo lo que de todo lo que nos hemos enterado, y todos los que he entrevistado no tienen idea. Y de hecho que es interesante porque o sea, ahora reciente en abril ella fue, ¿verdad?, agastajada con un premio Latin Alternative Theater Award, pero fíjate que es en el área de las comunicaciones como cronista cultural, y me está muy curioso que se haya usado la palabra cronista, porque no es, no, tú eres reseñista, no, cronista es otra cosa. Cronista va con la historia. Sí. O sea, No hay cronista, cultural. Sí, tiene que ver con lo que pasa en el tiempo y esta pieza, por qué se monta, etcétera. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? Tiene un análisis más profundo en el contexto. Exacto. En hacer esa crónica, en hacer ese relato, en el contextualizar, ¿verdad?, de dónde surge esa pieza. Porque entonces, y mira, felicidad. Gracias. Hay cosas que cuando te dan esa noticia, ¿qué tú haces? O sea, tú dices que ¿cómo? Pues a mí me tomó por mucha sorpresa. Sabes que él anunció los premios el 14 de febrero y yo estaba trabajando aquí en casa con la computadora. De momento me llega un mensaje de Sofía de la Cruz, la dueña del Monero, me envía felicitaciones queridas y me envía un enlace. Pues cuando yo pensé que por el día de San Valentín, pues me estaba enviando las felicitaciones por el día. Y cuando yo abro el enlace y me pongo a leer, yo digo, wow, estoy aquí como cronista cultural, o sea, la que siempre está relatando lo que ocurre, ¿verdad?, o historiando la cultura, como yo le llamo ay, qué bonito eso, historiando la cultura. A ese proyecto que tengo con Sintronízate. Yo decía, wow, qué bonito que lo hayan integrado en este proceso de reconocimiento dentro de lo que es el mundo del teatro, que jamás me imaginaba, ¿verdad?, ver mi nombre integrado en la lista de los premiados. No es cronista teatral, es cronista cultural. O sea, que porque tú cubres todo, o sea, no te cubres porque te gusta. Porque yo cubro, además de las obras de teatro, que fue una de las integraciones cuando estaba en la revista anterior, cubro teatro,
también cubro música y literatura, Exacto. porque pues tengo, ¿verdad? También esa otra pasión por esa otra disciplina de las humanidades. Ajá. Y pues hay compañeros pues que han hecho pues sus presentaciones o textos, ¿verdad? Que entiendo que tienen un gran aporte a la cultura, entonces pues me gusta cubrirlo e historiar lo que está pasando, porque algo distintivo en lo que hago con mis reseñas es justamente eso. Y digo reseña, ¿verdad? Porque hay otras personas, como mencionaste tú, me menciona también Roberto Ramos Perea, me dice, es que tú no haces una reseña típica, tú vas más allá del dominio del vocabulario y demás, tú contextualizas y tú haces una crítica a lo que está haciendo, entonces pues no es la típica reseña. Entonces es una crónica, porque eso se mantiene, como dijo José ahorita, en el tiempo para el futuro, para los que quieren conocer del pasado. O sea, justamente, yo digo que me gusta que cuando alguien lee una reseña mía pueda sentir que si fue al evento, se sienta como que se lo está reviviendo, y si no fue al evento, que pueda entender qué fue lo que pasó que se sienta como si fuese. Que forma parte. Pero trasciende la experiencia del momento. Exactamente. Yo creo que es la aportación maravillosa, ¿no? Porque estamos hablando de esto, qué chévere. Ya vimos la obra, nos gustó mucho. Pero es importante porque estamos hablando de esto en esta hora y esto viene de este momento, y entonces contextualizarlo a nivel histórico y darle la permanencia y la importancia de por qué se está trabajando o por qué todavía 100 años después seguimos hablando de lo mismo, y esto implica otro tipo de aquí. Es importante porque es un análisis más allá de la experiencia del evento, ¿no? Y también, ¿verdad? Porque en el caso de ustedes que están en el teatro, cuando baja el telón, quien no fue y si no quedó grabado para que se comparta y lo puedan seguir apreciando, es una manera de también que se pueda ver todo lo que ocurrió en el lugar. Y en esa parte, ¿verdad? Pues yo digo, la aportación que la vida me ha permitido por esa pasión y ese amor y esa valoración que también a nivel personal tengo por lo que son las distintas disciplinas de las artes, pues poder hacer desde mi nicho, desde mi rinconcito. Ajá. Inclusive al punto, ¿verdad? Que hay algunas dramaturgos, algunos eventos que he cubierto que han integrado parte de mi reseña en las publicaciones. La última, que son de las sorpresas que este 2026 a mí me regaló, de una entrevista que yo le hice a las periodistas Wilda Rodríguez y Graciela Rodríguez Martínez, que ellas estuvieron haciendo el espectáculo de sátira política y las parodias. Sí. Hasta las tetas, pues yo le digo, pero ¿por qué si ustedes tienen, ellas en las primeras funciones, ellas entregaban un cancionero y cada una de las parodias que estaba, yo le decía, eso es un documento histórico, porque se está viendo lo que ustedes están haciendo ahí, se está viendo cómo ustedes desde el humor, porque el humor también se tiene que historiar, cómo desde el humor ustedes están, ¿verdad?, aportando a hacer esa crítica a la sociedad. Claro. Y entonces cuando yo se los planteé, entonces ellas cogieron y lo integraron dentro de la publicación y me integraron los 3 eventos que yo cubrí, integraron la reseña. Entonces es una manera de... Completa. Sí, ahí ellas la cogieron íntegras, porque Roberto llegó a publicar en una de sus obras mi reseña, pero seleccionó, como son larguitas. Entonces ellas en esta publicación las integraron íntegras las reseñas que había hecho. Entonces es una manera importante de historiar lo que está pasando y que se quede para la posteridad, para que cuando se estudie a lo que se estuvo haciendo en este momento, ¿verdad? En X época se sepa que el contexto... Eso esté ahí, exactamente. Y ahí sale la crónica, es importantísimo que sea. Sí. Yo creo que eso es lo importante de decir, no una reseña, no, una crónica, son dos cosas muy distintas. No, yo creo que es un punto de reflexión bien importante para nosotros como pueblo, ¿no? Saber eventualmente, mira, en el 2026 se hizo esto, pero todavía en el 2026 en Puerto Rico se estaba hablando de esto.
¿Por qué entonces la sociedad no había logrado llegar a unos niveles donde esto no fuese un hecho que se tuviese que comentar todavía? Sí. O sea, es un punto de análisis bien fuerte e importante que nos sitúa a nosotros como pueblo para tener un paralelismo de hacia dónde estamos y hacia dónde vamos y si estamos avanzando en la dirección correcta. Exacto. O si nos Sí. quedamos atrás. Mira, y una pregunta, Pero, tú comenzaste o en retrocedemos. papel. Exacto, tú comenzaste escribiendo papel, ¿verdad? ¿O tú siempre escribiste hacia el Digital. internet? Cuando empecé a escribir para publicar, pues Ajá. ha sido en formatos, en los medios, algunos impresos y otros Bueno. en medios digitales. O sea que ya tú estabas, como decir híbrido, cuando tú empezaste ya tú estabas como que híbrido, escribías hacia Bueno. papel y escribías hacia digital. Como reseñista, llegué a hacer columnas que se publicaron en digital y en periódicos a nivel de Puerto Rico, en los impresos. Ajá. Ya cuando estuve con la revista The Wire era exclusivamente digital, y Sintroniza TPR, que es el medio entonces que cuando yo me independizo para pues, hacer, ¿verdad? Tener mi página y tener todas las cosas en un solo espacio, todo lo que publico en un solo espacio, es digital. Exacto, pero entonces, ¿cómo tú comparas la situación de haber escrito en papel? O sea, si tú ves alguna diferencia, la hay, pero me refiero, o sea, ¿qué ves más beneficioso? ¿Que sea digital y que tú tengas más espacio para escribir o no? Bueno, cuando es en formato papel te limitan, ¿verdad? Lo que es la columna, 500, 600 palabras, y de ahí no te puedes exceder. En este caso, como en mi medio digital, cuando estaba colaborando, pues entonces puedo extenderme un poquito más en la cuestión del análisis, ¿verdad? Que no lo tengo que llevar a las 500 palabras, sino a lo que me surja. A veces tengo que cortar para que no me quede demasiado extenso, pero el formato digital en la era la era tecnológica en la que nosotros estamos permite un acceso. O sea, cuando yo empecé con Sintronízate, yo no pensé que me iban a estar leyendo en algunos lugares en Europa. ¿Quién me está leyendo por allá? O en países en Oceanía, en el norte de Europa, que yo digo, pero si yo no tengo amistades en ese espacio, ¿quién me lee? Pero es digital, y entonces Pero ahora, es digital, entonces hay una difusión interesante. Y también son públicos que les interesa el tema. Claro. Y quieren saber de qué está pasando en el Caribe, y si leen por primera vez y le parece bien lo que está escrito, ¿verdad? El estilo, la manera de comunicar, pues se van a hacer parte de la comunidad que estás creando. Exacto. Exacto. Y tú tienes, o sea, ¿cómo funciona tu página? Que de hecho vamos a mencionar la que es sintronizatepr.com. Ahí es donde usted va a entrar. ¿Se tiene que suscribir? Pues se pueden suscribir para cuando haga las publicaciones, enviar que le lleguen directo al correo electrónico, o entrar a sintronizatepr.com y entonces poder ver la parte de las publicaciones que se han estado haciendo. Tanto lo que son las reseñas, tengo algunos colaboradores que me envían columnas, y pues lo que son las reseñas que yo hago, y algunos comunicados relacionados con todo lo que tiene que ver con eventos de cultura. Mira, ahí José se fue corriendo a conectarse a la computadora, como que se me está pidiendo la carga y el carguito no está conectando. Dame un segundito, síganme. Yo lo estoy escuchando. Sí, no, porque dice, no, yo no me puedo quedar a pie con esto, no, señor. Y entonces, ¿cuánto tiempo llevas ya con Sintronízate? Con Sintronízate empecé para octubre del año pasado, aproximadamente, pero pues llevo haciendo las reseñas desde el 2022, así que por eso me sorprendió muchísimo, ¿verdad? El apoyo que he tenido de la gente en seguirme, en el que valoran, ¿verdad? El estilo particular con el que me destaco a la hora de hacer la reseña, porque pues tienen que dedicarle por lo menos unos minutitos a leerlas. Está bien hecha, mi hija. Pues claro que la gente te va a seguir, y si de hecho fuera también. No, y te voy a contar, cuando ahorita dijiste esta parte, a mí me sorprendió la vez que nosotras nos conocimos, gracias a la poeta y tu colega dramaturga Marieli Marrero,
cuando te mencionó el nombre, dice, yo te he leído, y yo decía, ¿qué habrá leído esta señora de mí? Porque Momento, señorita. hasta ese momento yo no había tenido la oportunidad de conocerte en persona, y uno dice, wow, el alcance que a veces pueden tener las redes, ¿verdad? Que con solo mencionar el nombre, hay personas pues que a veces identifican que a esta yo la he leído en algún momento. Entonces, eso es algo que pues, uno también valora, el que hayan, pues, uno escribe, pero si no te leen, se queda en el vacío. Entonces, esa parte también para mí tiene muchísimo valor. Exacto. Mira, ya estamos terminando el programa, pero no quiero que se acabe sin darte una pregunta que yo sé que a Javier y José no le van a gustar. Tú estás escribiendo, ¿verdad? Pues reseñas, crónicas, etcétera. Pero nunca te ha interesado escribir teatro oficialmente, ya después de haber salido de la escuela. Ahí, para eso yo digo que tiene que tener un cerebro especial para la parte de la dramaturgia, y a mí esta parte no se me da. Yo he incursionado en algunas cosas con lo que es la poesía, con cuentos, en algunas antologías que he tomado cursos de escritura creativa, por ejemplo con Marieli. He participado en 3 antologías con su editorial La Maruca, de la Escuela de Escritores del Estado de Sonora en México. Parte del producto de lo que fueron las escuelas están contenidos en estas 2 publicaciones, que hay poemas, cuentos, fábulas y otras cosas, pero teatro nunca se me ha ocurrido en ese proceso de lo que es la construcción. Estuve intentando escribir una novela, pero está ahí. Todavía me falta continuar engrando, que eso fue algo que trabajé, que he estado trabajando con esa parte de la Escuela de Escritores, pero me da trabajo. O sea, claro. No, pero es que como en la escuela superior, tú me dijiste, o sea, Sí. o en la intermedia, pues todos se juntaron y hicieron algo, pues yo dije, bueno, quizás se le quedó el germen. Por ahí está el germen. Vaya, que ella le tiene como un poquito de miedo, no sé. No sé de aquí unos años, ¿verdad? Que pueda pasar con esa parte, pero pues mientras tanto, pues sigo disfrutándome el hacer historia de las artes, desahogar muchas de las emociones a través de lo que es esa otra faceta, ¿verdad? Dentro de la literatura, dentro de la que es la poesía, y pues seguir compartiendo las letras, ya dejándolas, ¿verdad? Exteriorizar para otros, sino no como antes, que escribía mucho, pero era solamente como un aspecto completamente privado. Ya desde Así que mira, anota José, lo anota Javier, porque en la próxima le voy a preguntar, ajá, ¿y la obra de teatro dónde está? Porque mira, nos quedamos ya cortos y teníamos que hablar, ¿verdad? De tu faceta como profesora, maestra, pero eso lo haremos en otra ocasión, porque de verdad que esta mujer promete. Ella tiene mucha información. Arte fusionada, lo dije. Así que nada, gracias a Omaira Cavilla, gracias a Chenan Martínez, gracias a todo el mundo, a Marilis, siga por ahí para abajo, gracias por ser cronista. Gracias a ustedes por esta invitación, a este ratito tan ameno que he compartido con ustedes. Así que salud con un cafecito de mi papá desde las montañas de Adjuntas. Así que pues nada, nos fuimos y entonces seguiremos en el mes de la radio, mi mes. Así que disfrutando, que por cierto, 2 días antes de que empezara el mes de mayo cumplió Marilis. Vamos a hay que decirlo. Taurina. Así que feliz cumpleaños de una vez. Gracias, entonces, tengan linda semana y llévatelo, Chena. Nos fuimos.